Don Federico mató a su mujer, la hizo picadilla, después a la sartén. La gente que pasaba, olía que pasaba, era la mujer de Don Federico. Al pasar la barca no me digas más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digas más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Ué! ¡Ué! Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar. Qué sorpresa fue al llegar, que allí todas estaban ya. Si jugaban así, así, si jugaban así, así, si jugaban así, así, jugaban libre que yo las vi. Y al capitán del barco inglés, en este puerto ya no le espera mujer. La rubia está con la morena y de sus marineros ninguna se acuerda. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Bueno, quería poneros estas canciones populares de pequeños, que a algunos nos sonarán los que somos mayores, pero para demostraros que los roles de género y cuál es nuestra perspectiva sobre el género, sobre el papel del hombre y la mujer, nos vienen desde pequeñitos, con cuentos infantiles, con canciones de este tipo, que si habéis prestado atención a la letra se les ha cambiado la letra, ¿no? Porque acordaros de las canciones, ¿no? De así planchaba, así planchaba que yo la vi. Ese es el rol. Entonces, he rescatado esto para que veamos cómo eso se nos mete desde pequeñito, y eso es lo que vamos a debatir hoy, si eso se mantiene, si no se mantiene, y ahora sí, lo que sí vamos a poner el inicio de nuestra cabecera que han hecho los alumnos de la caverna y empezamos el debate, si os parece, ¿vale? Desde el aula hasta el micrófono vamos a levantar. La caverna es el espacio donde vamos a escuchar. Educación es la base, nunca nos van a parar. Con los libros en la mano, siempre listos para pensar. Aquí se cultiva el valor de cuestionar. No es solo aprender, es aprender a dudar. Sentido crítico lo que nos hace avanzar, porque pensar por uno mismo es la forma de volar. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, de la verdad, donde la mente se abre y no hay más oscuridad. Educación, valores y la libertad. Aquí estamos todos buscando la claridad. La libertad es clave, no nos pueden encadenar. Con cada palabra nuestra voz va a resonar. Valores como el respeto siempre hay que inculcar. La educación nos empodera, no la pueden frenar. Pensar por ti mismo es el primer paso. Rompe las cadenas. Bueno, pues estamos aquí. Os recuerdo que esta sintonía, con ayuda de la letra de alumnos míos del año pasado y la inteligencia artificial, que nos ayuda bastante, se han hecho la sintonía. Bueno, yo simplemente quería hacer un recuerdo. El día 25 de noviembre, me corregís si me equivoco en algún dato, se celebra porque en la República Dominicana, un dictador de tantos que sigue habiendo en Latinoamérica, protestaron las mujeres por el trato que se les daba en ese país, ¿no? Entonces, 3 de las activistas feministas de ese país acabaron secuestradas, torturadas y asesinadas en República Dominicana. Y parece que nadie se acordaba de eso a nivel internacional, pero una asociación también del Caribe se reunió en el 81, creo que fue, y decidieron que ese día 25 de noviembre de esa reunión internacional de feministas en Latinoamérica, de Europa no se habla, ¿vale? Aunque somos el baluarte de los valores, etcétera, lo hicieron allí. Se decidió en Naciones Unidas aceptar la propuesta de que el 25 de diciembre se dijese basta a la violencia de género solo por ser mujer, ¿vale? Reivindicando la muerte de las tres activistas, ¿no? Y bueno, simplemente que estén en el recuerdo, ¿vale? Y creo que eso la UNESCO lo ha hecho. Y la pregunta es,
hemos avanzado desde entonces. ¿Cómo estamos en ese terreno? ¿Hemos cambiado desde esas canciones que os puse de que la mujer planchaba, la mujer... o ha habido evolución? Yo creo que es una pregunta que nos hacemos. Hay opiniones de la calle, luego las ponemos. ¿Te parece, Maika? Sí, yo entiendo que sí, que estamos en un centro educativo y como se trata de que desde cada ámbito se aporten soluciones partiendo de la realidad que cada uno y cada una vive, pues creo que es un foro perfecto para empezar a comentar cambios que se perciben y también cambios de la violencia de género, porque lo que sí sabemos es que la violencia de género permanece, continúa y que está mutando, que se está readaptando a la nueva realidad. No sé qué opinan profes y alumnas que están aquí. Yo voy a partir un poco más optimista en ese aspecto, compañera, porque bueno, a nivel histórico, la evolución nos ha hecho entender que los roles de género que se configuraron a lo largo de la historia y que se han perpetuado durante siglos, podría hacer un pequeño recorrido, si más o menos queréis, en referencia a esto, a cómo se consolidaron los roles de género. En la actualidad es cierto, y ayer mismamente, casi sin planteármelo, me informaba de forma indirecta a través de un vídeo que veía en YouTube de Judith Tiral, que hacía un podcast y hace un podcast muy interesante, entrevistando personajes ilustres o personajes que por desgracia son protagonistas, y entrevistaba ayer a la hija de Ana Orante. Entonces, a partir de esa entrevista, yo sí pienso que en los últimos 30 años hemos dado un avance enorme en cuanto a derechos laborales, derechos de la mujer, mayor igualdad, aunque lógicamente nos queda muchísimo camino que recorrer porque la brecha salarial sigue existiendo, las diferencias de representatividad, por ejemplo, a nivel político, aunque hay cada vez más política, altos cargos directivos, el papel femenino aún sigue costando, en formación profesional más técnica sigue costando todavía que haya papeles femeninos. El acoso laboral lo vamos a dejar también, hay que destacar lo que sigue existiendo y por desgracia, como comentas, muta, ¿no? Es decir, evoluciona, pero quiero intentar partir de ese punto un poco más optimista porque después del asesinato de esa mujer, y fue en el 97 que yo me quedé un poco alucinada, porque en 97 hace 28 años escasos, es cuando mayor reivindicación social se produjo. Mayor protesta, mayor consideración de que la mujer ya no era ese objeto y esa consideración de estar en la casa. Yo ayer sacaba Judith Tiral de estos pequeños fragmentos algunos reportajes de La 1, de Antena 3, de 1990, y yo me echaba las manos a la cabeza cuando decían ¿tú consideras, pero eso preguntándoselo tanto a mujeres como a hombres, ¿consideras que es importante pegar a la mujer? Hombre, por supuesto. Si la mujer se sale de lo que dice el hombre, claro, hay que meterla en vereda, ¿no? Entonces, me sorprendió muchísimo que esas afirmaciones fueran del año de 1990 y que actualmente estemos aquí, profesoras y alumnos, hablando de esto, debatiendo y llegando a la conclusión de que, hombre, avanzar. Se ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que queda un largo camino, muchísimo, bajo mi punto de vista. ¿Alguna opinión de alguna alumna, lo que percibe? ¿Cuáles creéis que son las causas de que esto se perpetúe a día de hoy? ¿Cómo lo percibís? ¿Dónde lo percibís? ¿Las posibles discriminaciones que vivís a vuestro alrededor? Porque seguro que... Seguro que en las redes sociales encontráis algún tipo... Sí. de problemas asociados a vuestro género. Porque problemas, sobre todo en el tema de las relaciones de pareja, en cuanto hay alguna difusión de imagen íntima, normalmente va asociado a ese rol femenino. Han contado hace poco en Radio Nacional de España, creo que daban el dato, ¿no? Que se habían encontrado, sí, ahora te pasó, Yuleika, que habían chicas que dormían con el móvil encendido porque sus parejas decían que tenían que tener el móvil encendido, ¿vale? Tenían que saber en qué estaban. Sí, como... en videollamada, incluso. Entonces, en algunos casos, en ese videollamada. Control brutal me parece que hace que, aunque institucionalmente o la mentalidad, y ahí estoy contigo, ha cambiado mucho. Una alumna mía, por ejemplo, ex alumna mía, puede ir a una empresa que no voy a nombrar
y decirle al jefe, oye, me siento acosada y no llego al trabajo y no me siento a gusto. Y el jefe ha sentado al tío y ha dicho ni una más. Eso es porque realmente hay un avance institucional. Pero esto es como con la democracia. Claro. La democracia no te la dan, hay que seguir Hay luchando que seguir para luchando. que se mantenga, ¿vale? Entonces, fijaos ese sistema de control, tío, durmiendo con el móvil, ¿no? Yuleika, tú querías comentar algo, ¿no? Sí, hablando sobre el tema que han comentado anteriormente, sí, se ha avanzado un poco, pero yo soy de Latinoamérica. En Latinoamérica hay, pues obviamente existen, pero hay un país en concreto, o uno de los países en concreto, que es Perú. En Perú hay una gran cantidad de violencia contra la mujer, que tengo familiares allá, tengo amistades en Perú, y siempre me dicen, Yuleika, esto es aquí todos los días en la noticia, han agredido a una mujer y se escuchan unas barbaridades, que la entierran viva en la playa, la meten en una jaula, que cosas horribles. Entonces yo creo que también eso es un factor importante porque a veces no se habla. O los hombres, como allá en Perú, estoy poniendo el ejemplo de Perú, piensan a veces que las mujeres deben estar en su casa, no pueden hablar, no pueden salir. Ellas son de él, su propiedad. Por eso a mí nunca me gusta o no me gusta referirme a las personas o con la palabra mí, de mío, de propiedad. Porque eso es cuando tú estás refiriendo que eso es tuyo. Eso no es mío. Por un ejemplo, mi pareja no es mío. Él tiene su vida, yo tengo la mía. Y también en la parte de los hombres, en su forma de pensar, viene de muchos factores como su crianza, que lo han vivido con sus padres, que también pueden ver como que yo he visto eso en casa, pues yo lo puedo repetir, porque la mujer tiene que ser así. Tengo un conocido que ya es mayor, una persona súper mayor, vivió en su casa mucha violencia, su padre hacia su madre, y él normalizó eso, y él ahorita pues ha ido a terapia, porque tuvo unas circunstancias en su vida, pues que agredió a su esposa, y como dije anteriormente, afecta mucho lo de qué tú ves en tu casa, cómo te crían, qué valores te dan. Y yo creo que es importante que desde pequeño te eduquen y te digan, a una mujer se le cuida, se le respeta, se le da su lugar. Es muy bonito a un niño pequeño que es una esponja, enseñarle desde muy pequeño cómo tratar a una mujer de verdad. En relación a lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Pero además yo quería añadir que creo que también de la educación al hombre, o la educación que estamos intentando trabajar hacia ese hombre, yo creo que tiene que ser una educación no solo en respeta a la mujer, cuídala, sino respétate, cuídate. Yo creo que muchas veces la violencia de género se produce no por otra cosa más que por propio miedo. Miedo a estar solo, miedo a no encontrar otra pareja, miedo a que me dejen de querer, miedo. Entonces yo creo que se trata de que individualmente cada uno aprendamos a vivir tal y como queremos vivir de forma individual, ¿no? Lo que tú has dicho, nadie es tuyo y tú eres hombre o eres mujer con tus libertades, tus derechos, tus deseos y con tus seguridades también, porque yo pienso que parte de la violencia que los hombres ejercen hacia las mujeres, los hombres que la ejercen, porque muchos de estos hombres de los que tú hablas han evolucionado en positivo. Hombres de mi generación se han criado bajo esas condiciones. Chicos, tú no entras en la cocina, entra en la cocina tu hermana. Uy, que no te vea nadie barriendo, qué vergüenza. Pero esos hombres han mutado, esos hombres han cambiado y hoy son pues nuestras parejas, personas que comparten, que te valoran, que te respetan. Entonces, esos hombres han sido hombres que han sabido encontrar su lugar en igualdad a tu lado, con su seguridad. Entonces, ese empoderamiento femenino es necesario y es lo que ha hecho la evolución en todos estos años para que, bueno, no estemos en las condiciones que contaba antes Irene, como comentabas tú, como nos hemos criado, pero también es importante ese empoderamiento masculino de respétate, de tú sé tú y tendrás Y por otra parte, el tema de la sexualización de la mujer también va cambiando, que yo creo que parte de la violencia o gran parte de la violencia de género es porque se sigue viendo a la mujer como no más que un objeto sexual. Entonces esos roles masculinos tienen que cambiar también de alguna manera. Es cierto que, tal como decía Irene, ¿no? que hemos avanzado, claro que hemos avanzado. Además es un camino que llevamos recorriendo
tantos años que malo sería si no hubiera habido avances. Pero ya han pasado 25 años o 21 años desde la Ley Integral de Violencia de Género, que se impulsó gracias al asesinato de Ana Orantes. Y realmente a día de hoy sigue habiendo mucha reticencia. De hecho, puede que esté creciendo incluso la reticencia gracias a los movimientos negacionistas de la violencia de género. No sé si esto también se percibe, Manuel, por ejemplo, desde vosotros, desde los adolescentes, como una causa para que esto no siga evolucionando en positivo. Pues a ver, yo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo me he criado alrededor de mujeres. Toda mi vida he crecido alrededor de mujeres, por lo que yo sé que las mujeres son más que muchos de los que hombres se clasifican como agresores. Yo las veo como una más, como algo como yo, porque realmente ser un hombre o una mujer solo es cuestión de biología, porque si nos dedicamos a hablar sobre lo que uno puede hacer, lo que otro no puede hacer, solamente algo especulado, porque realmente quien quiere puede, pero por un motivo de ideología o por crianza no es excusa para tratar o amenazar la vida de una mujer. Cada uno tiene sus pensamientos, sus opiniones. Sin embargo, aquella que va más allá de alterar la vida o la propia opinión de otras personas, especialmente de las mujeres, causa repercusiones. Y más si este tipo de pensamiento o conducta no se cambia. Desde mucho antes se ha ido transmitiendo este tipo de pensamientos, por lo que difícilmente se puede cambiar. Como he dicho yo me he criado entre mujeres y yo las veo como un igual. Sin embargo, aquel adolescente que solo se ha relacionado con hombres, o no tiene por qué ser así, pero bueno, que hayas tenido este tipo de relación o tipo de contacto con mujeres, puede provocar ese tipo de pensamiento. Por ejemplo, yo he visto, no me acuerdo si fue en un podcast o algo así, que un hombre no debe tener ese tipo de conducta, en plan todo recto, todo duro, sin emociones, sin mostrar lo que éticamente no. Lo que muchas veces, o en nosotros de pequeño nos ha enseñado que un hombre debe ser fuerte, una mujer debe ser así, porque realmente cada uno vale lo suyo, cada uno tiene su propio valor como persona, y por eso se debe tratar de conocer o ver lo que realmente se puede llegar a ser uno, por lo que no se debería amenazar. Sí, te entendemos, Manuel. Te entendemos, sí. En realidad está describiendo una de las últimas formas de, como decía, de readaptación de la violencia de género, que es a través de las redes, ¿no? Y, sí. Y también, acorde a lo que ha dicho Carmen, es propio de esos hombres más inseguros y esa concepción, lo comento por lo que ha dicho Maika, de ese rebrote, ¿no?, en la gente más joven. Esa concepción que a mí me asusta. Están pensando igual que personas de la década de los 70, 60, 80, incluso más exactamente, más anterior. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo es que creo, como dice Carmen, cada vez hay niños más inseguros, que las relaciones sociales no llegan a establecer contacto como nosotros hacíamos antes de las redes sociales, ¿no? El hablar con una mujer les aterra, el rechazo no lo aceptan y achacan esa concepción de rechazo es porque las mujeres son, ¿no?, en ese concepto, ¿no?, esa manera de englobarlo. Igual que en el tema de hombres, lógicamente, no todos los hombres, ¿no? Estamos hablando de este perfil, ¿vale? Yo creo recordar que se llaman así. Hay un grupo que cada vez está más, que creo que se llaman incels, que son ese odio a las mujeres por esos rechazos. Entonces, claro, es lo que ha dicho Carmen. Yo pienso que una de las medidas más fundamentales es educar en valores, pero también formarlos en cuanto a desarrollo personal, tanto a hombres como mujeres.
de seguridad, autoestima, de me rechazan. Claro, te rechazan a ti, rechazan a 20.000 personas más en el mundo, no pasa nada. No le puedes gustar a todo el mundo, no puedes estar de acuerdo con todo el mundo, no puedes atraerles a todo el mundo. Pero en ese momento en el que no se tienen las herramientas para entender que eso es una aguja en un pajar y que no todo en la vida va a ser como tus experiencias de adolescente, se cae en lo que se está cayendo, en los extremos. Y en los puntos medios está la virtud, lo dijo Aristóteles, y por tanto hay que prestarle un poco de atención. En ese aspecto yo creo que el problema de los adolescentes es la poca capacidad que están teniendo a la hora de desarrollar sus relaciones sentimentales, y ellas mismas lo pueden decir por redes sociales, la manera de entablar esa relación es complicado. A mí me gustaría incluso también preguntarle a mis alumnos, a vosotros, de si aquí se dan cursos desde el instituto, desde los colegios, desde las instituciones, estamos por la labor de ese concepto de igualdad. ¿Por qué me encuentro en la gente joven justo lo contrario? No, esto es igual que el hombre, no sé cuánto. ¿De dónde procede la información? Porque no procede de los medios de comunicación convencionales, no procede desde la educación. Entiendo que desde algunas de las familias tampoco, ¿no? Porque, bueno, hay familias que ya han evolucionado en este sentido, ¿no? Como estamos diciendo. ¿De dónde procede esa información que llega a los adolescentes para ponerse otra vez la mentalidad de hace 30, 40 años? ¿De dónde puede venir eso? Cuando dice, no, las mujeres, que nada más que queréis derecho, no, pues ya la igualdad, no sé. Eso que se hablan en clase habitualmente. Eso es que con que haya una persona que ella piense eso y convenza al amigo y diga, mira, no, es que mi novia me tiene que enviar esto y lo otro porque ¿cómo no me va a hacer caso a mi mujer? Si es mi mujer y tiene que hacer lo que yo digo, nada más que hable con otra persona y la otra persona esté de acuerdo, eso es como una red. Eso te va envolviendo y también pienso que, bueno, mucha gente tiene confundido el concepto de feminismo, porque hay ciertas mujeres que se hacen llamar feministas cuando lo que son en realidad son hembristas, que son las que quieren que el hombre esté por debajo de la mujer. Por si no lo sabéis, feminismo es igualdad entre ambos géneros. Entonces, la gente se suele centrar en lo malo. Dice, como ya hay una hembrista en un grupo de feministas, pues ya el feminismo es el hombre encima de la mujer. Y mucha gente de mi clase, yo conozco a muchísima gente de mi clase que se pensaba, no, yo no soy feminista porque no, porque cómo va a estar el hombre por debajo, porque no sé qué. Y les tuve que decir, mira, Cari, eso es hembrismo. Tú tienes un concepto un poco equivocado. Me explico, porque hay mucha gente. Yo me acuerdo, hicimos una vez una gincana sobre el 25N y Carmen nos preguntó cómo se llama cuando la gente se piensa que el hombre está por encima de la mujer. Y la única que se sabía, la definición era yo, que era hembrismo. Y todos los demás se quedaron como, ¿eso qué es? Eso no sé qué, eso no sé cuánto. Entonces también pienso que eso influye, porque han habido muchas manifestaciones feministas y muchas cosas. Hay algunas que no han salido bien, que han provocado mucho daño, y ya mucha gente dice, yo no soy feminista, porque cómo voy yo ahí manifestándome, rompiéndolo todo, y pintando las cosas, y pintando no sé qué. Y pienso que solo se fijan en lo malo y le pone pegas y pegas y pegas y se dejan de centrar en lo que es la verdad. Sí, pero eso del boca a boca no llega a tanta gente. ¿Sabes lo que decir? O sea, tú por las redes sociales puede. Si uno lo dice en un vídeo y hay mucha gente de acuerdo, eso ya se extiende y se extiende y se extiende. Las redes sociales sirven para cosas buenas, pero también para cosas malas. Sí. Se puede extender tanto la información correcta como una que no lo es. Que el algoritmo hace el resto. Ya te has metido y ya te llega toda la información de la feminazis, ¿vale? Porque ese es el término con el que se conoce últimamente el feminismo. Tiene WhatsApp, ¿vale? No sé quién, pero está claro que no es el boca a boca. Eso se extiende a una velocidad brutal y llega a todo el mundo. Mucho más que nuestros mensajes, mucho más que lo que estamos haciendo aquí. No sirve de nada, porque a lo mejor la fuente de información es diferente. Yo pienso que también otra causa, por así decirlo, son los colectivos culturales de zonas donde no puedan obtener mucha información, en la que hay mucha desinformación y piensan solo en ese pensamiento muy cerrado, no conocen otros
y es como, esto es lo normal, en esto me fijo y esto tengo que seguir. Y tengo razón, no hay otro que sea verdadero, en plan, y así va a ser siempre y así, entonces todos los hijos y todas esas personas van a seguir haciéndolo igual. Entonces, si el padre pega a la madre, pues el hijo lo va a ver normal y lo va a hacer con su futura novia o pareja, lo que sea. Hace poco tiempo escuché a un especialista en violencia de género decir que realmente lo que estábamos viviendo, aunque parezca muy heavy, que era positivo. ¿Por qué? Porque al final lo que se estaba viendo era una revolución, y toda revolución implica, es que es muy duro lo que digo y me cuesta trabajo decirlo, pero implica sacrificio. Ninguno de los derechos que hemos conquistado y que mantenemos los adquirimos gratuitamente. Siempre hay víctimas en el camino, y en esto daros cuenta que lo que estamos es revirtiendo un orden social. Los poderes son poderes porque necesitan a personas que obedezcan esos dictámenes, ¿no? Y en el tema del patriarcado, aunque se no es vacío, el poder masculino sigue en vigor en sus múltiples formas, porque hay un colectivo de mujeres que somos la mitad de la población que estamos ahí cumpliendo su mandato. Perpetuándolo. Y revertir esto cuesta mucho trabajo. Y porque está muy, muy desplegado, porque tiene muchas formas, porque tiene infinidad de comportamientos que lo hacen posible. Y porque, compañera, porque es que, como lo que comentaba antes, es que son siglos, desde la Revolución Neolítica, estamos hablando de 10.000 a.C., el rol femenino ya se fue asociando a un carácter más inferior, más en el predominio de la guerra, donde el hombre iba necesitando esa colonización o esa conquista de recursos, y ese rol masculino se fue reforzando frente al femenino. Lógicamente tenemos una lucha titánica, porque es que es eso, se ha ido perpetuando en la antigüedad, en la Edad Media. Es muy difícil, no, imposible, por supuesto que no, pero que nos queda lucha, por supuesto, porque a corto plazo no vamos a poder conseguir los objetivos, porque son tan, por así decirlo, tan ambiciosos que a corto plazo no es posible, pero a medio plazo yo soy optimista de que a medio plazo esto, poquito a poco, con la educación, sobre todo con la educación, con charlas como las que estamos haciendo ahora, tertulias, manifestaciones y medios de información un poquito más, mejor dicho, adquiriendo el alumnado la capacidad de ser un poquito más crítico con las fuentes de información que consume, yo creo que yo soy optimista, yo creo que progresivamente iremos erradicando esto, pero claro, es complicado, es muy difícil, esto no se puede conseguir de un día a otro. Por introducir dos notas positivas. Yo el otro día me fui a encantar el 25N, además, el 25-25, trabajando con mis alumnos en clase, el tema de la influencia de la pornografía, el consentimiento, relacionándolo con la violencia. A mí me dieron auténticas lecciones de vida. Porque además yo creo que, y ahora entiendo que lo van a comentar las alumnas y mi alumno, es que veían las causas claramente y veían las posibilidades de cambio, veían la educación como algo fundamental. Además me decían, la educación tiene que ser obligatoria, no tipo charla, sino que sea como una materia troncal desde los 12 años, desde que el niño o la niña empieza la ESO. Es decir, que te estaban dando ya medidas y soluciones para modificar comportamientos. A mí eso me parece muy poderoso. ¿Queréis que escuchemos lo que opina la gente sobre esto, lo que se ha tomado en la calle? Porque va un poco en esta línea de las preguntas que hacíamos, a ver cómo estamos de informados. Pero muchos siempre hablan de la educación como un elemento fundamental. ¿Ponemos la primera tanda de opiniones de la calle? Perfecto. Pues vamos a ello. Pues cuando una persona de diferente sexo al tuyo hace cosas como violaciones, asesinatos o cualquier tipo de esas cosas. Pues creo que sería el abuso de una persona a otra, tanto sea física como verbal, como psicológicamente, ¿no? Un poder de persona incivilizada.
Cuando una persona agrede física o mentalmente a una persona de su género contrario. ¿Es lo mismo que violencia machista? No, porque la violencia machista es como que el hombre se siente superior a la mujer y le hace ese tipo de violencia. No, la violencia machista se dirige más hacia el hombre, hacia la mujer. No, porque la violencia machista es de un hombre hacia una mujer y la de género también engloba la de una mujer a un hombre. ¿Sabrías decirme qué es la violencia intrafamiliar? Pues nunca he escuchado nada de eso, pero suena como algo de violencia en la familia. Pues la violencia entre familiares, ya sea el abuso, lo vuelvo a decir lo mismo, abuso físico o psíquico entre entre familia, ya sea un padre o entre un hijo o un tío o la familia. No he oído hablar, pero por la palabra puedo deducir que es de la familia. Supongo que será de un padre a una madre, de una madre a un padre, supongo, pero no tengo idea de eso. Esta es la primera tanda. Si quieres pongo la siguiente pregunta o queréis comentar algo de lo que se ha dicho aquí. Bueno, yo por aclarar conceptos que violencia de género realmente no es lo mismo que violencia machista. Violencia de género es un concepto mucho más teórico y además punible, que está vinculado con delitos, ¿no? Y es la violencia de un hombre hacia una mujer, pero en el ámbito de una relación sentimental, que puede ser que haya terminado, pero está contextualizada y siempre se va a considerar la del hombre hacia la mujer y se contextualiza en el del hombre hacia la mujer porque es donde existe la mayoría de casos, desgraciadamente, de violencia. Es decir, que está tipificado porque hay una realidad devastadora que eso, en el que las víctimas son mujeres. Violencia sexual, psicológica, económica. En general, en todos los aspectos, ¿no? Vamos a poner la segunda tanda de opiniones, que es un poco qué podemos hacer, ¿no? Un poco esa línea, a ver qué os parece, ¿vale? ¿Crees que es posible eliminar la violencia machista? Como poder se puede, pero necesitaríamos la colaboración de muchas personas, de todas las personas del mundo, y muchas personas pues no están de acuerdo con ese tema. Entonces sería complicado, pero como poder sería posible. Pues desgraciadamente no, pero sería posible. No, yo creo que se podría reducir, pero eliminarla no. ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros para reducirlo o para eliminarlo definitivamente? Pues ponernos en la piel de los demás, de los que estén pasando por eso, y que si ves a alguien que necesita ayuda sobre ese tema o cualquier cosa, que no te hagas el loco como si no habías escuchado nada o que no has visto nada, sino intenta ayudarlo de la mejor manera posible, porque si no también serías cómplice. Pues yo creo que con castigo, aunque sea difícil, pero castigo duro. Pues se podía dar más conciencia en el ámbito de evitarlo, porque yo creo que ya se está dando mucho enfoque a como que no está bien, pero no se da enfoque a cómo evitarlo. Y así que un poco de educación hacia ese tema para que las personas que lo sufran estén más animadas a decirlo público para que se le ponga una solución y las personas, terceras personas, pues que no se queden callados y decirlo, porque una ayuda en ese caso tiene que ser bastante buena. Bueno, en principio las soluciones, si queréis comentar algo sobre lo que han dicho, estaríamos de acuerdo, en fin. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de la gente que hablaba ahí. Yo creo que no va a ser posible eliminarlo. No por nada, sino por mucha ayuda que recibamos, por mucho que hagamos, siempre va a haber alguien que piense distinto. Y si hay una sola persona que ya agreda a la mujer y la mata, ya va a ser violencia de género. En plan, no creo que se pueda eliminar. Porque ya con la edad que tenemos nosotras, ya conocemos a gente con ese pensamiento, después de tantos años luchando, sinceramente no creo que se pueda eliminar. Creo que se puede reducir,
considerablemente, pero no hasta el punto de eliminarlo. ¿Qué es lo que lleva a los jóvenes a ese pensamiento? Quiero decir, evidentemente vamos mejorando, evidentemente la denuncia y la educación son claves para que vaya cada vez a menos la violencia machista, pero porque un adolescente que se ha criado en una situación mejor que la que nos criamos hace muchos años, en las que las reivindicaciones feministas eran necesarias y era algo que no quedaba más remedio que hacer porque veníamos de una sociedad absolutamente machista. Ha habido una evolución y ahora de pronto hay de nuevo una involución, por lo menos los adultos observamos cosas que no esperábamos de los jóvenes. ¿A qué se debe eso? A mí eso me preocupa especialmente. Y yo creo que no es solo la educación en la escuela, es el reggaetón. Son las redes sociales que nos sacan modelos femeninos basados en estar preciosas, guapísimas, para gustar a otros. El modelo masculino de chico fantástico, machote, súper cacha y con un cochazo que lo flipa. Entonces, todo eso es lo que yo creo que nos va impidiendo seguir evolucionando. Sí, yo creo que con respecto a lo que tú has dicho, Carmen, nuestra sociedad se ha vuelto como muy sensible porque estamos muy influenciados por las redes, en plan, yo no tengo el cuerpo perfecto que enseñan todas las modelos, ay, pues ya tengo inseguridades y ahora entonces este no me va a querer, o niños también igual con las mismas situaciones que no tengo el cuerpo de ese súper fuerte, entonces mi novia no me va a querer. Hay mucha inseguridad, como tú dijiste antes, y yo creo que esa inseguridad provoca también que quieran tenerlo todo muy controlado por miedo a perder a su pareja, miedo que le ponga los cuernos, en fin, muchas cosas, pero es eso, que se necesita más seguridad, más confianza en las personas que tienes a tu alrededor, en ti mismo, en valorarte y no dejarte influenciar tanto como se está dejando influenciar las personas, porque es que está llevando a límites, como ha dicho Irene antes, extremos muy peligrosos. Yo estoy de acuerdo con lo que hablaron anteriormente, porque si el factor problema, que es el perfil deseo, el del hombre, el hombre puede mejorar, pero no cambiar, porque las personas mejoran, pero no cambian. Porque eso siempre, como yo anteriormente dije, puede venir del hogar, o muchas veces, como usted comentó, de las redes sociales, que eso afecta un montón, eso influye bastante. Porque, o las canciones, que las canciones ahora lo que dicen es, la mujer hay que hacerle eso, el ser hombre es tener un arma, tener un cochazo, la mujer no vale nada, yo soy el que valgo. Entonces, muchos adolescentes que no tienen la capacidad o esa madurez de tener otro punto de vista, se quedan con ese y dicen, yo quiero ser como él, porque él tiene dinero, él tiene coche, él tiene miles de mujeres, y yo también quiero ser chulo, yo quiero ser como él. Entonces, si eso está causando ese tipo de problemas, obviamente no vamos a evolucionar lo que tendríamos que evolucionar, porque esto ya es un problema de muchos años, que poquito a poquito pues sí se ha mejorado algo. Pero yo creo que hay que pensar en qué es lo que estamos viendo, en cómo nos estamos educando nosotros mismos, porque en casa hay un labor, pero nosotros mismos también tenemos uno, ya somos grandecitos, tenemos que saber qué escuchamos, qué vemos y qué camino escoger. Bueno, me ha encantado lo que has dicho, ir pensando. Tenéis un minuto para ir pensando un cierre, ¿vale? Un cierre que queráis hacer, una conclusión. Y yo, como estamos en un estudio cuyo nombre es Aula de Comunicación Jesús Quintero, yo me gustaría poner una reflexión suya que tiene mucho que ver con esto que estamos viendo. Los que van de listos, ¿vale? Los que se informan en sitios, como habéis dicho vosotros, y van de listos. Entonces, vamos a dejar también que se cuele esa voz de Jesús Quintero por medio, ¿vale? Si os parece. Para saber no basta con ser listo. Para saber hay que estudiar, hay que leer, hay que viajar, hay que escuchar a los que saben y, sobre todo, hay que vivir con la inteligencia y los sentidos despiertos. Para saber hay que gozar,
Hay que sufrir, hay que amar, hay que crear, hay que olvidar. Para saber no basta con ser listo. Ser listo es otra cosa, mariposa. Ahí tenemos esa reflexión. No cualquier fuente de información vale. Hay que currárselo, hay que estudiar, hay que mirar, hay que tener espíritu abierto y normalmente lo que hacemos es repetir esos esquemas. Pues si queréis, si os parece una rondita y cerramos, que me ha parecido muy interesante muchas de las cosas que se han dicho, no sé, algo que pudiéramos hacer, ¿no? Sí, yo en ese aspecto, mi reflexión final es que en este tema, esta lacra social, debemos no ser conformistas. Yo pienso que hay que seguir luchando y que hay que ser optimistas en el propósito de lograr poco a poco, como decía antes María José, reducir el número de cifras de víctimas mortales y víctimas de forma que, aunque no lleguen a ser mortales, víctimas psicológicas y físicas, ¿no? Entonces, yo me quedo con ese camino y como profesora lo sigo defendiendo porque es necesario seguir teniendo ilusión y los grandes cambios de la historia no han sido fáciles, pero se han logrado. Continúo yo. Compartiendo reflexiones con una compañera feminista, me decía, Maika, creo que lo hemos hecho muy bien en la educación hacia las mujeres, porque no olvidemos que esto es algo cultural e implica a hombres y a mujeres. Mis mayores broncas han sido con mujeres, no con compañeros, no con hombres. Entonces, dice, quizás nos falte la pata de educación hacia ellos e integrar a ambos en esta lucha. Así que yo me quedo un poco con esa reflexión. Quizás los próximos pasos vengan de la mano de implicarlos a ellos también. Para mí la reflexión sería que busquemos y no nos rindamos, que sigamos buscando la manera de que lleguen a los oídos de los demás, como a los adolescentes de ahora, que en el futuro serán el hombre, el futuro o problema o el futuro hombre de bien. Yo pienso que podemos seguir luchando y que todos debemos respetarnos porque quiera que no, todos tenemos los mismos derechos humanos, todos somos personas y mucha empatía de no hacer esas cosas que no te gustarían que te hagan y vivir en paz porque ¿para qué? Y eso. Me ha encantado. ¿Para qué? El pa' qué, sí. El pa' qué, pues, que pa' qué. Que pa' qué nos vamos a meter nada. Sí, espíritu crítico, no dejarnos llevar por los demás, educar a los jóvenes en eso. No solo la educación, como decías antes, reglada de igualdad, sino educación día a día, en compartirlo todo, en que somos personas y tanto unos como otros. Y ser críticos con nuestro alrededor. Si esa canción no es la adecuada, yo no la escucho. Si ese comportamiento de mi compañero, yo no lo respaldo. Entonces, empoderamiento personal y fuera miedo. Bueno, yo quiero, aunque no haya aportado mucho, escuchando estas maravillosas reflexiones, yo quería comentar mi reflexión y es que tanto hombres como mujeres tenemos partido en esta lucha contra la violencia de género, la violencia machista. Aunque nosotros no estemos en la misma situación que las mujeres, nosotros los hombres, que sí valoramos a las mujeres, podemos aportar grandes cambios. Sin embargo, es verdad que los hombres que sí actúan como agresores están en todos tipos de clases, en todos tipos de lugares y en todos tipos de ambientes, por lo que sería muy difícil cambiar esta situación a largo plazo, pero siempre hay que mantener el lado positivo. Y es que poco a poco y mucha gente se están sumando a esta lucha, tanto en ambientes laborales, en ambientes sociales, incluso familiares. Por lo que yo me gustaría ver y compartir que yo veo que en un futuro o medianamente lejano o cercano, podemos ver que sea solamente un conflicto menor.
aunque sea solamente un sueño, pero para mí sería un gran avance. Cuando llueve bailamos desnudas sin parar. Levántate y no te agaches más, que no tenemos culpa ni miedo al que dirá. H-I-J-K-L-M-N-A, a quererme yo primero y el amor no faltará. Chocolate, molinillo, corre, corre, que seguimos a soltar y a saltar, que la fiesta va a empezar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Wey! ¡Wey! Pensar por ti mismo es el primer paso. La caverna es luz, es tu nuevo espacio. Aquí no hay límites, solo lo que alcanzas a tu paso. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, donde la mente se abre y no hay más oscuridad. Educación, valores y la libertad. Aquí estamos todos buscando la claridad. Así que escucha bien, es la voz de la caverna. Aquí no hay muros, solo ideas que se alternan. Libertad, educación, esa es nuestro lema. La caverna en el aire, siempre en el sistema.